Cuando hablamos acerca de la iglesia, debemos comprender que el Señor vino a la tierra a traer el Evangelio y fundó la iglesia. Hay tres organizaciones fundamentales en la sociedad. Uno, naturalmente, es el Estado, el gobierno, lo que usted y yo conocemos como presidentes, diputados y senadores. La otra institución importantísima de ellas es la familia. Usted y yo somos la base de la sociedad, una familia es la base de la sociedad, pero también hay una tercera organización que es fundamental para que las familias puedan crecer en el conocimiento de Dios y apegarse a los principios bíblicos, y esa es la iglesia. La iglesia fue comisionada por el Señor y tiene un propósito específico: es alcanzar a los perdidos, es que las personas que no conocen al Señor puedan llegar. Pero junto con esto, una vez que los perdidos, las personas que no conocen a Dios, llegan a la iglesia, tienen que ser perfeccionados en el conocimiento de las Escrituras. Por tanto, el plan de Dios, ¿cierto?, es que un cristiano siempre llegue al máximo, ¿cierto?, cuando esté conectado con la iglesia. Amén. Ahora, ¿qué es la iglesia? En primer lugar, vamos a decir que la iglesia no es el edificio físico donde nos reunimos, ese es el templo. La iglesia somos usted y yo. El Señor dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Quiere decir que usted y yo debemos, en primer lugar, que aunque tenemos un templo físico, la iglesia la constituye las personas que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y también dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahí en 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Está diciendo claramente el Señor que junto con que usted y yo debemos voluntariamente adorar a Dios, dice la palabra que también que el Espíritu Santo habita en nuestro templo, que es nuestro cuerpo. O sea, nosotros, todos los que estamos escuchando este video, todos los que se integran a los templos, ¿cierto?, constituyen la iglesia del Señor. La iglesia no es un grupo de personas bajo una denominación. Una iglesia es un cuerpo de hombres y mujeres que han sido salvados, que han decidido bautizarse y han sido llamados por Dios para servir en alguna área específica. Qué importante lo que dice la palabra ahí en 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El apóstol Pablo, entonces, también escribiendo a las personas salvas y bautizadas, claramente dice que vosotros sois el cuerpo de Cristo. O sea, usted y yo constituimos lo que se denomina la iglesia de Jesucristo. En 1 Corintios 12, del 14 al 17, Pablo hace una analogía de la estructura del cuerpo humano con la iglesia. Mire lo que dice ahí en 1 Corintios 12, 14 al 17. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Cada miembro cumple una función. Usted, querido hermano, querida hermana, que lleva un tiempo en las cosas del Señor, tiene que cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. Ningún miembro puede también funcionar por sí solo. Todo está conectado a nuestro cuerpo. Yo, para poder mover mis dedos, necesito mi brazo. Para poder estar hablando con usted, necesito mi boca, necesito mi mente para coordinarlo con lo que voy a hablar. O sea, todo es un equipo en el cuerpo que va trabajando. Así es el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y dice, y cada hermano contribuye con lo que hace, con lo que tiene, para que el cuerpo funcione como corresponde. Entonces, un cuerpo funciona correctamente y opera como una unidad, ¿cierto? Por eso que es importante que cada uno pueda identificar cuál es la labor que tiene que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es la función de la iglesia? Porque es importante saber, bueno, cuál es el propósito de la iglesia, cuál es la función de la iglesia. Bueno, la primera iglesia, le quiero decir que se fundó en Jerusalén. Si usted me acompaña a Hechos capítulo 2, del 41 al 47, dice:
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas cuando Pedro predicó luego que vino el Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ahí está la importancia también de congregarse, ¿de acuerdo? No es que yo sea un cristiano y viva mi vida cristiana solo, como muchas personas tristemente dicen, no, yo en mi casa soy feliz, yo oro, busco a Dios suficiente. No, aquí la Biblia nos enseña a congregarnos y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, ¿cierto? Visitaban los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. O sea, a todo el pueblo le gustaba el estilo de vida que llevaban estos cristianos, ¿cierto? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo primero que vamos a identificar en el versículo 42 dice que lo importante de la iglesia es la enseñanza de la palabra. Dice que perseveraban en la doctrina. El segundo punto es importante, el compañerismo entre todos los creyentes, dice la comunión de unos con otros. Mire qué importante el que también aprendamos, como yo lo digo en la iglesia con mis hermanos, que seamos familia. Y el tercer punto es importante, las oraciones. Tenemos que reunirnos a orar los unos con los otros y eso es la intercesión. Está bien orar por los suyos, está bien orar por sus peticiones personales, pero también debemos orar por los que lo necesitan y la iglesia hace y cumple esa función, ¿cierto? Y también hacer las dos cosas que el Señor nos dejó instituidos en la tierra. ¿Cuál es la primera? El bautismo, que hay que bautizarse, ¿cierto? Como hijo de Dios. La iglesia es la que provee esta forma, digamos, de incluirse en el cuerpo de Cristo. Y la segunda cosa que importante que el Señor dejó instituido es la Santa Cena, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga, que es denominado en la Biblia como el compartimiento del pan. Y para ser testigos también de la gracia y del poder de Dios, dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mire qué importante. Y como iglesia cristiana evangélica hemos visto grandes respuestas de Dios y creemos que vamos a seguir viendo grandes respuestas de Dios porque nos hemos acercado al Dios Todopoderoso y cuando todos estamos juntos, más cosas se consiguen y más victoria alcanzamos tomados de la mano del Señor. Y también habla de la ayuda mutua. Dice que en aquel tiempo muchas personas vendieron sus propiedades porque ellos pensaban que el Señor venía inmediatamente. Entonces ellos decidieron vender sus bienes para vivir en comunidad, pero la Biblia nunca mandó eso, Dios nunca mandó eso, pero está bien, lo hicieron y ellos disfrutaban y compartían en ese momento, pero dice que en el fondo también lo hacían para ayudar a los que también estaban necesitados. O sea, la iglesia también tiene que ayudar y ministrar en las necesidades de los que están en la iglesia cuanto sea necesario. Amén. También debemos alabar a Dios y brillar en la comunidad. Mire qué importante para salvar las almas perdidas. Algo que siempre le hablo a los hermanos de la iglesia es la imagen corporativa del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa la imagen corporativa? Que usted necesita entender que usted como persona, como miembro del templo, parte de la iglesia, tiene que guardar un testimonio porque la gente lo que ve de usted es lo que en el fondo va a conocer de Dios. La gente muchas veces no lee la Biblia, por lo tanto su testimonio es fundamental. Y aquí dice que la iglesia tenía buen testimonio en la comunidad en un principio, ¿cierto? Luego vinieron los persecutores, conocemos la historia, pero en el fondo conocemos que tenía un buen testimonio porque había armonía y había paz. Es importante que eso también exista en las iglesias. Ahora, la prioridad más importante de la iglesia es edificar al cristiano. ¿Qué significa edificarlo? Hay que enseñarle, ¿cierto? Capacitarlo y fortalecer a los cristianos. Efesios 4, del 11 al 16 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí nombra 5 ministerios. A fin de, ¿cuál es el propósito de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué importante es, hay personas que cumplen funciones específicas para que usted como hijo de Dios pueda crecer en las cosas espirituales. Y esa es la importancia también de estar congregados en una iglesia. Hasta
dice, continuando el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Los pastores, los maestros, ¿cierto? Los evangelistas, todos cumplen funciones específicas para enseñarle a usted a llegar a conocer bien al Señor y luego se inspire para querer imitar lo que el Señor nos enseñó y lo que el Señor vivió. Una de las cosas importantes es apartarse del pecado y vivir una vida totalmente de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Dice, para que no seamos, miren la analogía que hace, para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Tenemos que tener fundamentos bíblicos, querido hermano. No podemos un día decir soy cristiano evangélico, pentecostal, y al otro día no, pasa que escuché un mormón y voy a ir a la iglesia mormón, y otro día no, sabe que escuché un testigo de Jehová y me voy a la iglesia de testigo de Jehová. Querido hermano, usted debe congregarse, en su iglesia deben haber estudios bíblicos para que crezca y conozca la palabra de Dios. Eso es fundamental. Por eso que es importante que las iglesias también tengan estudios bíblicos y usted cuando vaya al estudio bíblico vaya con la intención realmente de aprender. Los pastores tenemos que invertir tiempo en estudiar, en recorrer las escrituras, en investigar si lo que se está hablando está correcto. Muchas veces vemos estudios bíblicos y hay que analizarlos y tenemos que hacer para luego llegar a la iglesia y las personas estén, no sé, contando el techo, viendo las ventanas. Querido hermano, cuando usted vaya a la iglesia, vaya con respeto porque el propósito de los pastores es que usted también crezca espiritualmente y crezca en el conocimiento que le va a ayudar a transformar su corazón. Amén, que el Señor lo bendiga. Por eso dice que es importante para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, para evitar eso, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Se da cuenta que la base de la iglesia tiene que ser Cristo? De quien todo el cuerpo, volvemos al cuerpo, ¿cierto? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos que crecer todos juntos. Por eso que es importante congregarnos. Que el Señor nos bendiga. Ahora, alguien me preguntará, pastor, ¿cuál es mi función dentro de la iglesia? Bueno, durante la vida cristiana usted tiene que vivir tres procesos. El primer proceso es observar y aprender. Cuando usted está creciendo, llega recién a la iglesia, usted tiene que estar atento a escuchar las enseñanzas, a escuchar la palabra, ¿cierto? A aprender lo que el Señor está hablando, ¿cierto? A leer la Biblia, a estar en conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, como un niño va aprendiendo, así usted va avanzando en su vida cristiana. La segunda parte que es importante es la participación dentro de la iglesia. Ahora usted debe, ya que conoce un poco las escrituras, que tiene un tiempo, usted debe comenzar a servir y hacer algunas funciones básicas dentro de la iglesia. Es fundamental eso, que tengamos, yo quiero ir al punto, yo quiero, voy a acompañar al jefe de punto, voy a integrarme al coro, quiero hacerlo bien, quiero aprender a tocar bien un instrumento, yo voy a acompañar a los hermanos que hacen evangelismo en los hogares, o sea, participar de las labores de la iglesia. Y el tercer punto, que es fundamental, es dirigir. Qué hermoso es cuando de una iglesia salen pastores. Se formó alguien, se educó y el Señor lo llevó y levantó una iglesia. Y esa iglesia se denomina una hija de la iglesia madre porque salió de esta iglesia. ¿Pero por qué? Porque una persona creyó que Dios le iba a usar, se preparó, entendió bien, participó, miró, observó cómo se hacía y ahora quiere dirigir solo entonces una parte de la iglesia o quiere dirigir solo un propio ministerio. Eso es importante, el poder entonces dirigir. A lo mejor usted es una persona que puede ser un excelente profesor de escuela dominical, puede ser un excelente director para que los jóvenes puedan naturalmente crecer en conocimiento, quizás puede ser un excelente músico y puede ser un excelente jefe de coro. Tenemos que pedir al Señor que nos dé la capacidad también de ir dirigiendo para ir creciendo. Estas etapas se pueden considerar como la etapa de una persona: niñez, juventud y la madurez. Todo proceso lleva un tiempo, por lo tanto es importante tomarlo con la calma que requiere, pero no mucha calma porque necesitamos también que las iglesias crezcan. ¿De acuerdo?
Alguien me preguntará, pastor, bueno, ¿cómo puedo yo conocer y encontrar una buena iglesia? En primer lugar, le quiero decir que usted debe orar al respecto. Señor, guíame a encontrar una iglesia verdadera. Señor, ¿dónde puedo encontrar un lugar donde se hable la palabra como corresponde, de manera sencilla, de manera clara, que sea de bendición para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mi entorno? Yo quiero congregarme y ser parte de una iglesia. Bueno, pídale al Señor. Mira, ahí en Santiago 1:15, 1:5 hay una invitación importante. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y dice que le va a ser dada la sabiduría, o sea, la dirección. Otro punto importante es observe usted la iglesia. Si usted va a una iglesia, observe las cosas importantes. Por ejemplo, predican la palabra del Señor, es importante, la Biblia nos dice, ahí en Mateo 7:22 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Es importante conocer una iglesia si es que realmente está saliendo a predicar la palabra. Otra cosa, están enseñando la Biblia, netamente la Biblia para guía de nuestras vidas. Es importante que una iglesia tenga como base las Escrituras, ¿cierto? Y otro punto importante, no solamente que el profesor o el pastor predique la Biblia, sino que le incita, le invita, le motiva a usted a que también lea la Biblia y pueda aprender de la palabra de Dios como corresponde que usted pueda hacerlo, porque el pastor puede conocer mucho, el líder puede conocer mucho, pero si los hermanos no conocen de la Biblia, no entienden la Biblia, no va a servir de nada. Tienen que también ser motivados para que usted pueda conocer la palabra de Dios. Y eso es importante que usted lo pueda valorizar en una iglesia. Hechos 17, del 10 al 12, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Quiere decir que estas personas de Berea, estos judíos, eran mucho más agradables con los apóstoles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y dice que escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué importante, lo que a usted le digan de la palabra, usted vaya a la Biblia y compruebe si lo que le están diciendo es verdad o está ajustado a lo que dice la palabra de Dios. Es importante. Entonces, hay dos labores que se tienen que mezclar. Uno, un buen maestro, un buen profesor, un buen pastor, junto con buenos alumnos, que en este caso sería la persona que se está integrando a la iglesia para que pueda conocer lo que la palabra de Dios está diciendo. Y así creyeron muchos de ellos, y mujeres y griegas de distinción, y no pocos hombres. Otra cosa que es importante, ministran las necesidades de la gente. En Hechos 6:1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En aquel tiempo, ser una mujer viuda era algo muy trágico porque no tenían derecho como hoy pueden trabajar muchas personas. Pero también la iglesia tiene que tener una capacidad. En nuestra iglesia, por ejemplo, una vez al mes se reúne la canasta del amor y va en ayuda de los que necesitan, ¿cierto? Y vamos compartiendo la canasta del amor a los que necesitan. Eso es importante, que una iglesia tenga también esa función. En Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Qué importante es esto. ¿Ah? Que el Señor nos respalde también, que usted sea parte del respaldo para dar a los que necesitan. Para terminar, le quiero decir que quiero que pueda guardar esta palabra en su corazón. ¿Cuál es? Congréguese. Es importante que usted decida congregarse. Hebreos 10:23 al 25 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Qué importante, que todos nos tomemos en cuenta para, hermano, que Dios te bendiga, hermano, va a orar por ti, hermano, si necesitan ayuda, yo voy a estar para ayudarlo. O sea, que haya una motivación, pero dice, y no dejando de congregarnos. Mire qué importante. Por eso que si usted, hermano, está solo en su casa orando, qué bueno, pero también es importante que busque un lugar donde congregarse y tenga esta familiaridad con la iglesia, con las personas que están ahí. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, o sea, motivándolos a través de la palabra, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca?
la venida del Señor Jesucristo. Nuestra iglesia cree profundamente que los tiempos finales ya están aquí hace mucho rato, pero hoy día están más claramente dados los puntos para creer que el Señor viene pronto por la iglesia y que usted tiene que luchar y mantenerse firme. Dice la palabra que el que persevera hasta el fin, este será salvo, para que pueda tener entonces la salvación que usted requiere. Ya la tiene al haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero ahora manténgase firme en lo que está haciendo. Amén. Consejos dentro del congréguese: sea fiel en la asistencia al templo. No deje como alternativa, querido hermano, el ir a la iglesia, sino que tómelo como un compromiso. Una cosa que es importante, es muy agradable cuando vemos varios hermanos en la iglesia y es bonito. Ojalá que los días martes, jueves, los días que haya reunión en la iglesia, usted pueda estar el domingo también, que es importante. No sea un dominguero, querido hermano, perdóneme la expresión, le quiero hablar con todo el cariño y respeto. ¿Qué significa un dominguero? Una persona que va solamente los domingos. Si usted por trabajo la semana no puede, se entiende y Dios lo sabe. Pero también, como le digo, que Dios lo sabe, Dios también sabe si usted realmente no va los días martes o los días jueves por comodidad, o realmente no va porque no quiere, o realmente porque no puede. Si usted realmente como cristiano en su corazón sabe que puede, tome el compromiso de decir: yo voy a estar los días martes, los días jueves, o los días que tenga su iglesia reunión, los días domingos, porque sé que es importante tener este compromiso cristiano. Que el Señor le bendiga. ¿Algunos versículos cerca del congregarse? Bien. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿se da cuenta? Habla del que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estaban, ¿qué dice la Biblia? Congregados. Importante congregarse. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Ve? Había congregación, estaban reunidos. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Quiere decir que también se reunían el primer día de la semana. Y en 1 Corintios 11:18 dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, y ahí el versículo sigue, en el fondo está hablando que era costumbre reunirse. La iglesia le va a ayudar a ser un mejor padre, porque le van a instruir, le va a ayudar a ser una mejor madre, le va a ayudar a ser un mejor hijo, una mejor hija, le va a ayudar a ser un buen patrón si usted tiene una empresa, porque le vamos a enseñar los principios bíblicos para la sociedad. Y a lo mejor usted trabaja, le vamos a enseñar a través de las palabras a ser un buen trabajador responsable, que tenga un mérito en la empresa donde trabaja. En el fondo le va a enseñar a ser una mejor persona en la sociedad, y también le va a enseñar a ser un mejor cristiano, que es el propósito de estar reunidos en la iglesia, en el templo del Señor. Que Dios le bendiga grandemente. Amén.